¿Qué piensa Dios acerca del sexo? Ay, ¿cómo dirá algún hermano? ¿Cómo están hablando del sexo en la iglesia? Les voy a decir, la Biblia habla mucho del sexo. El problema es que muchos de los cristianos no somos bíblicos y no hablamos del sexo. Y permitimos que a nuestros hijos otras voces les hablen del sexo. ¿Cuántos enseñan respecto al sexo a sus hijos? No levante la mano, nomás piense y medítelo. Es algo importante, ¿no? ¿Cuántos enseñan eso a sus hijos o a sus nietos? Me imagino que para el padre es más cómodo enseñar a sus hijos varones y a las madres a sus hijas, ¿verdad? Pero indistintamente, mi pregunta otra vez, que retumbe en su mente, ¿verdad? ¿Alguna vez ha platicado respecto a cuál es el plan de Dios para la vida de sus hijos respecto al tema sexual con sus hijos? Es algo, yo no voy a hacer un tema candente, ¿verdad? Pero ciertamente es un tema muy polemizado, incluso en la iglesia. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que no es tan polémico. Y hoy vamos a ver eso. El mundo, claro, el mundo ha sexualizado, ¿verdad? Todo este contexto, ¿no? Toda la vida que nosotros vemos en este mundo está sexualizado. Hipersexualizado, yo diría. ¿Por qué? Porque todos ellos lo llevan a lo concerniente a lo sexual. Muchos lo llevan de una manera obviamente errónea, desviada del concepto de Dios. Muchos celebran la promiscuidad sexual como algo bueno, que hay que disfrutar porque debemos de satisfacer nuestros instintos animales. Todo el día, constantemente, somos expuestos nosotros, nuestros hijos, los nietos, al libertinaje sexual que propone el mundo. Cheque nomás la letra de las canciones que quizás sus hijos o sus nietos están escuchando y usted no se da cuenta. Chéquelas. Son horribles. Hacen de la mujer un objeto de uso, de usar y tirar. Y también del hombre, obviamente. No se diga de la fama y el dinero. Ahorita está de moda algo que siempre ponen, ¿verdad? Porque sí, ellos hablan mucho de eso, pero lo ponen tipo, veo que la palabra sexo lo ponen ahí con la E cambiada o con la O cambiada o algo así para que le rebajen un poco, ¿no? A lo candente o polémico. Igual así, algo que está muy de moda ahora, que es la OF. ¿Saben lo que es la OF? OnlyFans. Las mujeres de toda clase e índole, modelos. Ahora las modelos que antes pues no ganaban nada de dinero, pues ganan 10 miles de dólares al mes con sus cuentas de OnlyFans. Ay, dirá alguien que no sabe, porque pues aquí la mayoría somos cristianos, entonces dirá, ay, ¿qué será eso? Hermano, ¿qué es eso? No es una cuenta que va solamente fans, ¿verdad? A ver, sino, pero sí, digamos que sí, en parte sí, pero ven más de la cuenta. Ahí se desnudan, hacen gesticulaciones sensuales, sexuales, y con eso ganan dinero. Gente del otro lado mirando, pagan. Hasta vi que uno pagaba ahí en las noticias, llegó a pagar más de $1 millón para nomás ver a una mujer, disque famosa. Una mujer de Hollywood, muy famosa en mis épocas ahí de los 80s. Su hija pues creció, es una mujer también bella, y se puso su cuenta de OnlyFans y promedio ganaba, dice que gana $400,000 a $500,000 mensuales. Mensuales. Entonces su madre pone en las redes sociales, una mujer famosa, ¿no? Pone, híjole, me voy a abrir también mi propia cuenta porque... Y así el mundo, mis hermanos. Repito la pregunta, ¿habla de sexo con sus hijos? ¿Les enseñan qué es eso? ¿O deja que el mundo, este mundo que acabamos de ver un poquito, les enseñe? Si usted como padre, y con padre me refiero genérico, padre o madre, no le está enseñando respecto a estos temas, que el mundo sí se jacta y sí bombardea en todo tiempo a nuestros hijos y nietos, ¿cómo cree que no tropiecen?
yendo en esta vida. Si el mundo está lleno de tropiezos, ¿cuántos más tropiezos tienen que vivir nuestros hijos? Porque yo no les enseño. Si usted no le enseña el consejo de Dios, que es la guía perfecta, el escudo perfecto, para no tropezar y caer en piedras y lastimarse, el camino de nuestros hijos y nietos ciertamente será más sufrido, las caídas más duras y el levantarse cada vez más difícil. Esos hijos que todavía son niños quizás, pero van entrando en la etapa de la adolescencia, incluso antes. El otro día me estaba contando mi hija que pues, fue al curso de Darío. Darío tiene 6 años, ¿verdad? Póngale primero de primaria. Y que su compañero, van gente de prepa a hacer trabajos, ¿verdad? Entonces, y que un compañero de Darío de 6 años le preguntó al de prepa, ¿tienes novia? Y le dice, sí. Entonces ustedes se besan desnudos. ¿De dónde habrá sacado eso, ese apercibimiento del noviazgo? Este niño de 6 años, que apenas acaba de dejar de hacer pipí en la cama. El futuro de nuestros hijos como adultos cristianos, hombres de fe, mujeres de fe, pide a gritos nuestro apoyo, mis hermanos. Debemos de ejercer nuestro ministerio como padres de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos enseñarles de todas estas piedras de tropiezo que van a tener que enfrentar en esta vida y van a tener que vencer, a veces caer, pero levantarse también. Y en todo eso ustedes y yo les vamos a enseñar que es mejor con nuestro Dios, ¿verdad que sí? Demasiados hijos en familias cristianas están perdiendo la batalla de la tentación y muchos están siendo lastimados por la práctica del pecado en sus vidas. Y no se vale la excusa de que, es de que yo no soy bueno para enseñar, hermano. Para eso está usted. Para eso vengo el domingo y hasta algunos vienen el miércoles. Yo no sé mucha Biblia, hermano. Pues estudie. La Biblia dice en Santiago 1:5 que si necesitamos sabiduría, ¿qué? Pidámosla generosamente, pidámoslas a Dios que es generoso en dárnosla. Él nos las va a dar la sabiduría, incluso para enseñar a nuestros hijos, que Él nos los dio. Imagínense, nos da a nuestros hijos y no nos da la capacidad de ser buenos padres. Entonces, ¿quién es el negligente aquí? ¿Estamos diciéndole a Dios que es negligente? Hay que tener cuidado. Él nos va a dar toda la sabiduría que nosotros necesitemos para ejercer nuestro primer ministerio, que es ser padres creyentes, padres de fe, padres protectores de nuestros hijos. Y dice la palabra en Santiago 1:5 que nunca jamás Él nos va a reprender, se va a enojar porque nosotros pidamos sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora sí, vayamos al pasaje principal de hoy en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13:4 dice en la Reina Valera de esta manera. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra aquí que empieza el versículo es honroso. Honroso del griego koiné, como fue escrito en su original, la Biblia, el Nuevo Testamento. Honroso significa valioso. Honroso es precioso, preciosísimo dice también, una definición. Preciosísimo sea para todos el ¿qué? El matrimonio y el lecho sin mancilla, van de la mano. El lecho significa en el griego coite, que se traduce como coito. Ya lo relacionan, ¿verdad? Lecho, coito, el lugar donde se concibe, donde se realiza el acto sexual.
El lecho es ese, y sin mancilla significa amiantos, que significa incontaminado, sin mácula, sin mancilla, sin mancha, puro, puro. ¿Entienden la palabra lo que es puro, verdad? El lecho puro. Aquí se ve claramente cuál es el pensamiento de Dios con respecto a estos temas. El Señor, escúcheme bien, el Señor bendice y considera preciosísima dos cosas que van unidas. ¿Cuál es? Número 1, el matrimonio. Y número 2, el sexo. Las dos fueron creadas por el Señor para estar unidas, interrelacionadas, nunca separadas. Y advierte con amor el Señor y dice: los que caen fuera de su concepto de matrimonio y sexo, que es ese que decimos que van de la mano, que están entrelazados, que no se puede concebir uno sin el otro, matrimonio y sexo van de la mano, se conciben y se piensan juntamente de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero los que tienen sexo fuera del matrimonio, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, si lo digo yo, tírenlo, deséchalo a la basura. No vale nada, un cacahuate si lo digo yo. Pero la palabra de Dios dice, serán juzgados por Dios mismo. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Encontrarse a Dios como juez y no como padre en la vida venidera es lo peor que nos puede pasar en la vida. Ya ve que siempre decimos, esto es lo peor que me pasó. ¿Y qué te pasó? Ay, me dejó mi novio, me dejó mi novia. Ay, que me quedé sin trabajo. No, la Biblia dice que lo peor que nos puede pasar es caer en manos del Dios vivo. Cuando nosotros moramos físicamente, lo mejor es encontrarnos cara a cara como padres e hijos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo mejor que nos puede pasar, lejos de todo lo que el mundo aquí nos puede ofrecer. ¿O acaso el mundo le ofrece riquezas, salud eterna en el mundo venidero? ¿Verdad que no? No, se queda todo aquí. Debe ser aterrador, mis hermanos, como dice la misma palabra de Dios. Pensar que uno es una persona de fe, creyente, y que muere uno confiado en que va a estar como con el ladrón. Si el ladrón pasó vara, de panzazo pasó el ladrón que estaba al lado de Jesús. Y yo digo, pues yo hice como 20,000 obras mejores que este. A mí nadie me condenó a muerte tampoco. Yo no soy un asesino. Pero qué aterrador debe ser morir y encontrarme al Dios único y vivo y todopoderoso, no como mi padre. Cuando yo le diga, papá, no te conozco, no eres mi hijo, vengo acá a juzgarte. Imagínese esa situación. Yo creo que es lo peor, lo más aterrador que nos puede pasar. No, pues ya los asusté, ya el tema del pasado era el infierno y ahora, ay hermanos, ya déjenos de asustar. Ay, ya estamos temblando. Mis hermanos, ahí ya es tarde. No hay otra oportunidad. Pero muchas son las oportunidades que tenemos aquí en la vida. Muchas, innumerables. Todos los días, aún ahora mismo, usted tiene la oportunidad de una relación personal con el único Dios vivo, como padre y como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la gracia de Dios. Esa es la buena noticia. Que nunca es tarde mientras tengamos vida ahora. Que siempre podemos arrepentirnos y llegar a los pies de nuestro Señor. Esa es la buena noticia. No es sacarme la lotería, sino esa. Yo sé que alguno está pensando, pero si las dos cosas, pues no es mejor. Dice, bueno, ya. Yo sé que alguno pensó eso, El Señor me puso ahora recién alguien está pensando en eso, pero está bien. Que Dios trate con ustedes.
Pero todos y cada una de estas muchas oportunidades que el Señor nos da en la vida, en esta vida, ¿verdad? Temporal, claro, son para esta vida. Recuérdelo, nunca se lo olvide, son para esta vida. No lo deje para último momento, como algunos dicen, ay, ya cuando sea viejito voy a creer en Dios. Está tomando el máximo riesgo, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que no, pues cuántos saben que cuánto tiempo van a vivir en esta tierra? Pues nadie sabe. Yo ya lo he dicho miles de veces. Yo puedo salir acá de la reunión, me atropella el camión y adiós ustedes y hola Señor, gloria a Dios. Nadie sabemos. Lo voy a leer de vuelta el pasaje principal de hoy para que sigamos meditando. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4, Dios habla hoy. Quiero leerlo ahora en Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. En referencia al sexo, ¿verdad? Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y lo quiero dejar bien claro, mis hermanos. Sexo antes del matrimonio no es bendición. Sexo fuera del matrimonio estando casados incluye pornografía. Y lo tengo que decir así, bien específico, para que se entienda. Eso no es bendición. Sexo diferente al establecido por Dios en su palabra, la Biblia, para lo que es el matrimonio, o sea, de un hombre y una mujer. Todo lo que es diferente a eso, ¿qué es? No es de bendición. Todo eso entonces es lo contrario, es maldición. Y si no se arrepienten, Dios mismo terminará juzgándoles por estas mismas inmoralidades sexuales y adulterios, dice la palabra que leímos. No se vale eso de, pues igual ya nos vamos a casar. ¿Escucharon eso? Pues igual ya nos vamos a casar. Ay, Dios es bueno. No juzgues. Cuando uno dice, pues nos vamos a casar, está asumiendo algo que Dios aborrece. ¿Sabe por qué Dios aborrece a los hechiceros, a los magos y a los brujos? Porque ellos siempre quieren adivinar ¿qué? El futuro. Y la adivinanza del futuro es creerse como Dios. Porque el único que puede saber el futuro, ¿quién es? Es Dios, el creador del tiempo. Él dice que ve desde el pasado, el futuro, y desde el futuro, el pasado. El tiempo no lo afecta, Él está fuera del tiempo. Por eso Él aborrece eso. Y cuando decimos, igual me voy a casar, usted está siendo como un agorero, como un hechicero que quiere adivinar el tiempo. Usted no sabe si se va a casar o no, o no tiene la seguridad. Estoy hablando a los que todavía no se han casado, ¿verdad? Y aunque se casaran, eso no es excusa válida ante la verdad de Dios. Tampoco se vale eso de probar para saber si somos compatibles sexualmente. Eso es la mentira del mundo, ¿verdad? Es una mentira grande del mundo. Todo sexo fuera del matrimonio es maldición. La palabra de Dios jamás nos va a dejar indiferentes, mis hermanos. Jamás. Siempre nos va a redarguir y confrontar en lo que nosotros pensamos que es correcto y que muchas veces no es correcto. Hebreos 4:12, Dios habla hoy, Hebreos 4:12 dice bien claro, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad que sí? Porque si no estaríamos a la merced de nuestros malos pensamientos, de nuestros propios engaños, y estaríamos siempre camino a destrucción, a destruir nuestras vidas. Ahí en Hebreos 4:13 dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir
cuentas. Y otra vez, tenemos que rendir cuentas. Mejor sea como hijo. El matrimonio y el sexo fueron creados por Dios para bendición de nosotros. Esa es la realidad. Pero debemos darnos cuenta de que eso debe ser dentro de parámetros estipulados, establecidos por el Señor. Esto es, el matrimonio y el sexo van juntos, van de la mano para que sea bendición. Si no, dijimos que era maldición. Entonces vamos a definir bien lo que significan estos conceptos. El matrimonio, todavía, fíjese en el diccionario de la Real Academia Española, todavía la primera definición no la cambiaron. Es la que es en cierta medida bíblica, ¿no? Dice, unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos como el casamiento, ¿no? O formalidades legales como el casamiento por lo civil, ¿no? Para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. ¿Se da cuenta cómo es bien bíblico la primera definición? Claro, todo lo que se escribió hace 100 o más años son bien bíblicos, se lo puedo asegurar. En la palabra de Dios se encuentra la definición de matrimonio en estos dos pasajes bíblicos, al principio del libro de la Biblia, que es en Génesis 1:27, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Génesis 1:27 dice así: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Tanto el hombre como la mujer somos iguales, los dos creados a imagen y semejanza del único Dios vivo. Gracias a Dios, ¿verdad? No creó al hombre, a la mujer y al LGBTQ, ¿verdad que no? No. Yo digo que los que son LGBTQ son hombres y mujeres, como la Biblia dice, pero están confundidos. Están confundidos porque sus padres no les han enseñado y en las escuelas y en la calle los han indoctrinado y han confundido. De hecho, yo lo he dicho anteriormente, hasta los años 80, bien entrados de los años 80, la psicología, no estoy hablando de las cosas bíblicas, la psicología determinaba al homosexual, a la lesbiana, al bisexual y a todos los demás, los determinaba como enfermos mentales y les proscribía medicamentos psiquiátricos. Eso es una realidad hasta los 80. El Señor viene pronto, mis hermanos. Se ha acelerado en estas últimas décadas. Si la Biblia entonces es verdad y la palabra de Dios es santa, Él, el único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Dice que creó al ser humano y lo creó así, hombre y mujer. ¿Cuántos sexos? ¿Cuántos géneros o sexos? 2. O sea, usted si es cristiano, ¿de qué lado va a estar? ¿Del lado de Dios o del lado de lo que la gente dice por ahí? Lo digo porque ya hay iglesias que aceptan esos conceptos, ¿verdad? No podemos negociar con la Biblia, ¿sabes? ¿Cuántos quieren negociar con la palabra? ¿Verdad que no? No, nos estamos metiendo en muchos problemas con el Señor, ¿verdad? Porque esa es su palabra. Y Él dice bien claro, maldito el hombre que le saca o le agrega a mi palabra. Ahora, ¿los creó para qué? Para que se unieran en matrimonio. Génesis 1:28, el siguiente versículo. Dios los bendijo, ¿a quién? Al hombre y la mujer en el contexto, ¿no? Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Se da cuenta? Ahí está la unión que el Señor provee. Los creó hombre y mujer para que se uniesen en matrimonio santo. Un hombre y una mujer, como ahora va a seguir explicando el Señor en Génesis 2. Nacen de ahí más bendiciones. Las primeras bendiciones o frutos, los hijos. De esa unión santa entonces nacen las familias, padres e hijos.
base de toda sociedad humana. Esa unión nace entonces también bendiciones, como las que acabamos de leer, bendiciones del trabajo, porque Dios nos prospera. ¿Para qué? Para que sustentemos y proveyamos a nuestras familias. Por eso dice, dominen la tierra, administren, trabajen. En Génesis 2 continúa con esta idea, mis hermanos. En Génesis 2 está la historia de cómo la primera mujer es creada del primer hombre, Adán. Todos los demás hombres salimos ¿de dónde? De nuestras madres, ¿verdad? Pero la primera mujer salió del primer hombre. En esta historia que es real, porque la narrativa del Génesis es histórica, no es fábula, es histórica. Entonces, nos sirve, el Señor así lo creó para que nos sirviera a nosotros, a los hombres que durante generaciones seguimos de Adán, nos sirviera de una analogía importante. Génesis capítulo 2, versículo 22, vayamos ahí, voy a seguir la Reina Valera actualizada. Génesis 2, 22 dice así: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, tomó una costilla de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿A poco, hermano? ¿Cómo? Pues una costilla tiene poca materia, era diminuta Eva, parece, De lo natural Dios hace cosas sobrenaturales, crea materia. Por eso Él pudo crear de la nada todo el universo que usted está viendo. Para Él no se le hace difícil crear materia, porque esa es su función. Él es un creador. Nosotros lo vemos como criaturas, seres creados, por eso no lo entendemos. Pero como cuando lo vemos de la perspectiva de Dios, que es creador, la función de un creador, ¿qué es? Pues crear. Él crea. Veo cuando multiplicó los panes y los peces, la gente se maravilla porque veía a Jesús como hombre, pero también era Dios. Y cuando Dios, ¿qué hace? Saca de la nada materia, como puede ser panes y peces. Y así hizo con la mujer, la primera mujer Eva, de la costilla de Adán. Y entonces Adán se maravilló cuando le presentó. ¿Quién le presentó? ¿Quién fue el primer presentador para el primer casorio? Pues Dios mismo. Él creó la institución, creó al hombre y a la mujer, creó la institución del matrimonio y hasta se los presentó, cada quien. Y cuando le presentó a Eva, Adán se quedó maravillado, ¿verdad? Y le salió yo le digo, en Argentina se le dicen piropos, ¿verdad? Tipo, algo, ay, decíamos antes, tu ruta es mi ruta, le decíamos a las mujeres. Entonces, cosas así, ¿verdad? Entonces, a Adán lo primero que se le ocurrió fue esto: ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Yo creo que si Adán viviera esta época, pues Eva pues, se da la media vuelta y se va, ¿no? Pero bueno, en esa época pegó. Pegó ¿cómo se llama? El complemento que le dio a Eva y se enamoraron y la historia, y aquí estamos todos, ¿verdad? A todos los demás hombres, miren, esta historia de toda la humanidad que hubo en todos estos siglos, esto dijimos que nos sirve de analogía, porque Dios nos está diciendo, tu esposa es creada especialmente para ti y viceversa. Tu esposo es creado para ti especialmente. No fue por casualidad. ¿Cuántos saben que si Dios tiene control de todo, no hay casualidades en la vida? Amén. Si no fue por causalidad, hay una causa, que es la buena intención de Dios de bendecir a través de las familias, del matrimonio. Esa es la causalidad. Porque miren, cuando Eva, representaba la propia costilla de Adán, ¿verdad? Que es su propia carne. ¿Sí entiende? Entonces, ese es el significado. Te voy a volver a unir a lo que yo planeé para que sea tu esposa y tu esposo. Se van a volver a unir. Es como que está diciendo eso. ¿Sí entienden la analogía?
Y así lo dice la misma Biblia. En el versículo 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está, ¿vieron cómo cuadra? Una sola carne. O sea, significa, usted agarra su propia carne y la saca y dice, bueno, ya no te quiero esta parte, no, ya no te necesito, y la saca y ya. ¿Verdad que no? Su carne es su carne para usted hasta que se muera, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos casamos? ¿Qué decimos? Hasta que la muerte de los que nos separe. Muy bien. Es así. Nos vamos de las casas de nuestros padres para formar una nueva familia. Porque es el matrimonio la manera perfecta y única que el Señor diseñó para que dos se hagan uno y así reciban las bendiciones de Génesis capítulo 1, versículo 27-28 que ya leímos, donde nos unimos para multiplicarnos en primera instancia, tener la bendición de los hijos y tener trabajo, dominar, administrar todas las cosas creadas para disfrutar con esa bendición del fruto de nuestro trabajo, sustentar a nuestras familias, proveerles y disfrutar de la vida en familia. Eso es el diseño original de Dios, que el diablo se encargó con muchas mentiras en lo que nosotros estamos viendo, algunos viviendo. El mismo Señor Jesús confirma lo escrito en Génesis 1 y 2 que acabamos de leer en Mateo. El Señor Jesús lo confirma en Mateo capítulo 19, versículo 4. Mateo 19, 4, en la Reina Valera actualizada voy a seguir, y dice así. Estaban discutiendo, ¿verdad?, del divorcio, ¿no?, con los fariseos y los líderes religiosos de la época con Jesús. Y Jesús le responde y dice, ¿no han leído que el que los creó en el principio, o sea, Dios, los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios nos unió en santo matrimonio. ¿Se da cuenta de lo santo del asunto del matrimonio? Este es. Y quizás muchos de nosotros, y me incluyo en nuestra juventud, no lo aprendimos así. Por eso la importancia de no cometer el mismo error. Hay que empezar a enseñar a las generaciones jóvenes. Aparte de multiplicarnos y poder tener hijos y disfrutar de ellos, Génesis 1:28, Dios diseñó al sexo para ¿qué? Una unión física, una unión emocional e una unión espiritual entre un hombre y una mujer para toda la vida que nos da en esta tierra. Unión física habla de un disfrute corporal. Génesis 2, 23 y 24. Cuando dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ese es el disfrute corporal. No las perversiones que ahora se viven y se ven especialmente en la pornografía. Está hablando de un disfrute, de una unión corporal. Unión emocional, habla de un disfrute por la compañía, el andar juntos. Génesis 2:18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Ahí está. Es una unión, el matrimonio es una unión emocional. ¿En qué sentido? De que necesita el hombre una ¿qué? No es bueno que esté solo, sino que necesita una ayuda idónea. No una competencia idónea, como ahora el feminismo moderno plantea. No una guerrera amazónica moderna, ¿verdad? Para pelearnos todos los días, agarrarnos de los pelos, ¿verdad? Y qué divertido eso, ¿verdad? Pues no, necesita una ayuda idónea. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 33. Seguimos en la Reina Valera actualizada.
1 Corintios 7:33. Pero el casado se preocupa por las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que el casado, el hombre casado, se preocupa en agradar a su esposa. Y las esposas dicen, no lo he notado, pero bueno. Versículo 34 dice, la casada también tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposo. ¿Se fijan cómo Dios está, qué? De acuerdo de que el esposo y la esposa se agraden mutuamente, que caminen juntos y se den ayuda mutuamente? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Esa es la segunda punto. La unión, ¿qué? Emocional. Andar juntos. Y la tercera era unión espiritual. Habla de cómo somos un mismo espíritu en el Señor. En la pareja, pero, o sea, en este caso de fe. Los dos, siendo cristianos, los dos tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo morando en nosotros. Vayamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Seguimos en la Reina Valera actualizada. Dice así: no se unan en yugo desigual con los no creyentes. A ver. ¿Cómo dice? No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Es que yo lo voy a convertir, lo amo tanto que yo sé que puedo aguantar vara. Voy a aguantar. Pregunten, aquí hay muchas hermanas que tienen mucho tiempo de casadas. Pregúntenles, sean sabias. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra. Pregúntenles si los convencieron. Algunas sí, otras no. Pero las dos, las que sí, las que no, sufrieron de lo lindo, ¿verdad? Por así decirlo. El yugo desigual habla de ya la yunta, ¿verdad? Que le ponen a los dos bueyes así. Cuando es desigual, no avanza bien. No se puede trazar la línea recta tampoco, porque estás desigual. Siempre se va torcido para un lado o para el otro. Y aparte, uno va a hacer más esfuerzo que el otro. O sea, un desastre. Eso Dios no quiere. Dios quiere que el yugo sea igual. Igual, porque el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. No se unan en yugo desigual como los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Belial, una representación del diablo. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Son preguntas retóricas, ¿no? Que se contestan por sí solas, ¿no? Versículo 16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Esa me gustó. Todos los cristianos somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la palabra. Entonces, ¿qué comunión y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el templo a Baal? Ninguna. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con convicción, porque eso somos, hermanos. 1 Corintios 6, 17, en la traducción viviente dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, no es que viene a morar y nos ocupa un lugar aquí en nuestro ser interior, ¿verdad? Nos paga renta, no es eso. Él viene a morar dentro de nosotros para unirse a nuestro espíritu, darle vida a nuestro espíritu y ser seres vivificados en el espíritu, dice la palabra. Eso es la función. Ahora no estamos ya muertos espiritualmente, sino estamos vivos gracias al Espíritu de Dios que vino a morar con nosotros. En un matrimonio cristiano, entonces, los dos espíritus del esposo y de su mujer fueron vivificados por el Espíritu Santo. Ahora tienen cada uno vida nueva y se unen y se fortalecen en la intimidad del lecho sin mancilla. Esta es la propuesta de Dios para el sexo. Esta es unión corporal, física, unión emocional, unión espiritual. Esta es la belleza de cuando andamos en los caminos de Dios, obedientes, esa bendición fluye en nuestras vidas.
No como en el mundo lo plantea para satisfacer lo meramente carnal. Si se da cuenta, rápido hago la comparación. El mundo que plantea, satisfácelos, por algo tienes hormonas, satisface lo carnal, sin compromisos, no hay garantía. Pídale garantía al fabricante, si es que existe, dicen. Sin compromiso, solo disfrutar del cuerpo de la otra persona. 2 son uno solo en el acto sexual para luego volver a ser 2 y sin compromisos, cada quien por su lado. Yo les digo, especialmente a las mujeres, ¿esto les resulta atractivo, este tipo de relaciones? Dios, recién vimos las 3 uniones que plantea, ¿verdad? Pero solamente en su unión física, solamente en la primera, en la física, plantea que no es por lo mero carnal, sino principalmente para el consolidar el que ahora son una sola carne. Eso es el acto físico. Consolida el que son marido y mujer hasta que la muerte los separa. Afianzar lo que Dios plantea en la unión física solamente es afianzar que ya no son 2, sino una sola carne hasta que la muerte los separe. Esa es la garantía de nuestro Dios cuando hacemos las cosas de acuerdo a su consejo. Esa es la garantía. Con el Señor sí hay garantía por escrito, mis hermanos. Y eso es lo que el mundo plantea de otra manera. Pero cuando lo planteemos bíblicamente, cualquier persona razonable, no creyente, dice, no, pues sí me conviene más lo bíblico. Pues claro. Lo otro es y aparte la incertidumbre. Yo recuerdo cómo andábamos en el mundo. Ay, ¿me va a dejar o no? Ay, no, mejor yo le voy a decir antes que la dejo porque si no después mis amigos se van a burlar de mí. Y entonces iba yo ya y ella ya me tenía el cartel que ya me dejó. Y ahora en las redes sociales, ¿verdad? Ay, ¿quién va a bloquear al otro primero? ¿O quién va a decirle que ya no es más novio del otro? Y todo el tiempo están en la incertidumbre. Ay, no me contestó el teléfono. ¿Qué estaba pasando? Estará con otra, ya me dejó. No se unan en yugo desigual, porque lo que plantea el mundo no tiene garantía. Qué gigantesca diferencia, ¿no, mis hermanos? Qué abismal diferencia. Muchos decimos, ¿verdad? De haber sabido antes lo santo de esta cuestión del matrimonio y del sexo. Y nos lamentaríamos, ¿verdad? Y muchos se lamentan luego de sufrir innumerables tropiezos en la vida. Luego de perderse las bendiciones que Dios les tenía preparado como todo buen padre. La buena noticia es que no es tarde para enmendar el camino. Mientras haya vida, nunca es tarde. Eso es lo bueno. Hoy es el día que usted puede restaurar su vida y ser vasijas de barros moldeadas según el diseño del Señor. Eso es la buena noticia. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan? En Juan 8:11 está, no lo busque. No te condeno, vete y no peques más. Esa es la manera de nuestro Señor. Ahora que tenemos vida, todavía no es el día del juicio. ¿Sí entiende? Desde ahora el Señor ordena tu vida según mi orden, el orden de Dios. Y todas las bendiciones que tengo y ya escribí para darte garantía de que funcionan, ahí están por escritos en mi palabra, con puño y letra mía. Tómalas, esas son tuyas, son tus bendiciones para tomar junto a la mujer de tu vida. Pero si todavía hay alguien que piensa que puede jugar con fuego sin quemarse, les voy a dar, y con esto voy a cerrar, les voy a dar 3 razones para que se lo piensen de nuevo. Piénsenlo bien. Razón número 1, para saber que si usted juega con fuego sí se va a quemar. Número 1, el pecado siempre provoca una pérdida. Siempre. ¿A alguien le gusta perder? A ver, por favor, para yo hacérmele amigo. ¿Ah? A ver, pierda dinero, hermano. A ver, pásamelo. Pierda el carro, pásame el carro. Pierda la casa, pásame el casa. A nadie nos gusta perder, ¿verdad que sí?
Sacamos dinero del banco y después llegamos a la casa. ¿Ya dónde quedó mi nómina? Ay, yo fui al cajero y no está. Imagínense, qué feo, ¿no? ¿Cuántos les pasó eso? Hijo, a mí me pasó una vez, hace mucho. Tremendo eso. Perderse camino a un lugar que usted está de viaje y perderse. O tiene que llegar a una cita en tiempo y forma y no se perdió en el camino. O está atorado en el tráfico. Se perdió la cita. Se perdió el empleo por eso. Perder las llaves de la casa o del carro. ¿Vio qué feo que es? Perder el celular. No, eso es lo peor. Algunos dicen, no, eso que no lo diga, hermano. Toco madera. Eso es lo peor. Es la peor maldición, perder mi celular. No, pero perder el trabajo, no, eso no importa. Perder el celular es más peor. Es más peor. Perder a su esposa o a un ser querido. Perder la estima o el cariño de una persona que usted ama. Perder la dirección en la vida. A nadie nos gusta perder. Ni siquiera jugando a las canicas, mis hermanos. A nadie nos gusta perder. Y el pecado siempre nos lleva a perder. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, voy a empezar a leer. Segunda de Samuel 11:2, traducción viviente. En la traducción viviente es la historia de David, ¿verdad? Ya rey establecido, ya no iba a la guerra, ya se dormía hasta tarde, tomaba siestas y andaba tomando desde el día, desde la tarde. David dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, miren, qué bonito, ¿verdad? Y subió a caminar por la azotea del palacio. ¡Hombre! ¡Qué vida!, ¿no? Dicen algunos. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y David apartó la mirada como todo buen caballero. Y punto, terminó ahí la historia, ¿verdad? Colorín colorado la historia, buen final, bendición por todos lados. No. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita, uno de los 30 valientes de David, amigo de David. Versículo 4, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Se le hizo fácil, ¿verdad, David? Igual era el rey. ¿Qué pasa? Soy el rey. Mi palabra es autoridad. No, la palabra de Dios es autoridad. Y eso es lo que esta historia enseña. Este pecado de adulterio de David fue quizás el peor de los que él cometió. El peor por las consecuencias que él tuvo que vivir por un pecado. ¿Qué perdió David con este solo pecado? Veremos. Perdió su comunión con el Señor. Perdió su autoridad moral ante sus hijos y ante el pueblo, porque el rey mandó a gente, todos los que estaban alrededor sabían. De hecho, cuando Absalón se le reveló, muchos se fueron con Absalón, porque dijeron, no, este adúltero y asesino ya perdió mis respetos. Perdió David el control de sí mismo, matando a Urías, al esposo de Betsabé, por miedo a que éste lo descubriera. Perdió uno de sus mejores soldados en Urías cuando lo mandó a asesinar. Era uno de los 30 valientes guerreros de David que daban la vida por David. Perdió la vida el bebé fruto del adulterio. Perdió su reinado por un tiempo por la rebelión de su hijo Absalón. Consecuencia de este pecado. Perdió la paz, perdió la estabilidad en su familia y en todo el reino. ¿Vieron todo lo que perdió David por ese momento de lujuria, de satisfacción sexual? Yo creo que si nuestras vidas estuviesen escritas en la Biblia, lo pensaríamos más. Pero esto que David vivió, quizás haya personas que escuchen esta predicación y lo vivieron o lo viven o lo vivirán, no sé. Pero es tremendo todo lo que perdió David. No se antoja, ¿verdad que no? Segunda de Samuel, ahora capítulo 12, versículo desde el 10. En la Reina Valera actualizada, seguimos.
ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías, el heteo, para que sea tu mujer, dice el Señor, ¿no? Jamás se apartará la espada de tu casa. Ahí está, perdió la paz de la casa. Como decimos, la casa se transformó en un chiquero, ¿verdad? Peleas, conflictos, todo el tiempo. Y la espada significa muerte. Versículo 11. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Imagínense que yo cambié el nombre de David por el mío aquí. ¿Sabe qué? Me dio un escalofrío decir, híjole, no, el temor de Dios es la sabiduría, dije. No se antoja, ¿no? ¿Se antoja? Así como, cambia el nombre de David y pongo el suyo aquí en 2 de Samuel. No se antoja. El sexo fuera del matrimonio va a causarte pérdidas, siempre. ¿Cuándo? Siempre, no lo dude. O usted es mejor que David, o tiene coronita. David tenía coronita, ¿verdad? Pero también le fue en feria. Entonces, ¿usted es mejor que David? ¿Se siente más protegido, más hijo de papi, Abba Padre de arriba? ¿Verdad que no? Para David, digo, para el Señor todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Si a David, que tenía un corazón conforme al de Dios, lo trató de esa manera, imagínese cómo nos va a tratar a nosotros. Muy similar. David, gracias a Dios, se arrepintió. Ahí mismo, cuando fue confrontado por el profeta Natán. Pero las pérdidas se iban a acumular. El perdón de Dios fue recibido, claro, por David, al confesar su pecado y arrepentirse ante Dios. David escribió el Salmo 51, espectacular salmo, ¿verdad? Cada vez que me quiero arrepentir de algo, pues voy al Salmo 51 para entrar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y digo, mejores palabras no puedo decir que David, la verdad. Leo el Salmo 51 y digo, ¿qué más puedo agregar, Señor? ¿Qué más puedo agregar que lo que agregó tu siervo David en este hermoso salmo? David fue perdonado, ciertamente fue perdonado, y así aparece en la Biblia. Ya te perdoné, te perdono porque vi tu corazón. Pero las pérdidas ya estaban. Las pérdidas seguramente se redujeron, pero no desaparecieron totalmente, como leímos en el pasaje recién. El bebé de ese fruto de adulterio murió. Amnón, su hijo mayor, violó a su hermana Tamar. Absalón, su otro hijo, por eso lo mató. Absalón se distanció con su padre y luego se rebeló haciendo un golpe de estado. Ahí está, la espada no se iba a apartar de su casa por ese día que estuvo paseándose en las terrazas y trajo a Betsabé a su cama. El lecho mancilloso trae consecuencias, mis hermanos. Siempre hay pérdida. Al final de cuentas, se pierden las bendiciones de Dios. Eso es lo peor. Decimos, ay, ¿por qué me va así? ¿Por qué? Porque no está entrando en las bendiciones de Dios, como lo marca la palabra. Y se sufre por ello, se sufre. La segunda razón para que no se nos haga fácil el pecado sexual, ni ningún otro pecado, el segundo criterio es, el pecado siempre lleva a más pecado. ¿El pecado lleva a qué? A más pecado. El pecado jamás le va a llevar a una vida de santidad, de prosperidad, no se crea, El pecado le va a llevar a más pecado. El pecado llama al pecado. Juan 8:34, en la Reina Valera actualizada, dice, Jesús les respondió, de cierto, les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado, que es esclavo del pecado. Ante un mundo que celebra el pecado, todo lo que la palabra de Dios, el pensamiento de Dios dice que es recto, ellos lo llaman tonto, cursi, inmundo, trivial. Y todo lo que la palabra de Dios considera aborrecible, inmundo y maldito, ellos lo llaman bendición. Así está el mundo. Sabemos porque la Biblia misma nos dice que el mundo está gobernado ¿por quién?
por el príncipe de los aires. ¿Quién es? Satanás. El mundo celebra el pecado. El Señor nos afirma de que no hay nada que celebrar al pecado. Nada, en absoluto. El pecado siempre va a llevar a más pecado y vamos a terminar practicándolo cada vez más y más y más. No es que podamos dejarlo como cuando queramos, ¿verdad? Como aquel que dice, no, yo puedo dejar la tomada cuando quiera, la fumada cuando quiera. Todo lo contrario, el pecado le va a esclavizar, va a convertirse en su dueño en ese pecado que trae. Le va a dominar y le va a hacer como, usted va a hacer como lo que el pecado diga. 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2 dice así la palabra de Dios. Reina Valera actualizada. Pero a causa de la inmoralidad sexual. ¿A causa de qué? La inmoralidad sexual. Cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Se llama el acto sexual. Asimismo, la esposa con su esposo. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno. No es para terminar ver la novela, ¿verdad? El Netflix. Acá dice bien claro, es para acercarse más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra de Dios hay que leerla completa, el consejo, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para que no nos tiente Satanás a causa de la incontinencia. Ahí está. El Señor, nuestro Creador, sabe cómo somos. ¿Sí lo entienden? Versículo 8. Digo pues, sigue su exposición Pablo. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Solo. Era un eunuco por voluntad propia. Él podía. Tenía el don, se le llama don, la Biblia lo denomina don de continencia. O sea, él no podía estar sin tener relaciones sexuales y no le importaba. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba para su obra exclusivamente. Ahora, los que puedan, dice Pablo, qué bien. ¿Por qué? Así pueden servir al Señor más tiempo. Pero dice en el 9, pero si no tienen don de continencia, que se casen. Punto. Sencillo. No la complica. La Biblia no complica nuestras vidas. La Biblia nos quiere ayudar, nos quiere revelar la bendición de Dios, el corazón de Dios. Y acá dice, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. El apóstol Pablo nos está enseñando cómo no practicar la inmoralidad sexual, porque sabe que eso es maldición. A los solteros que no tienen don de continencia, ¿qué se dice? Cásense. Pero no aparezcan al día siguiente, papá, ya estoy casado. Ah, hijo, muy bien, pues decía el pastor dijo ayer, ya me cansé. Ya mañana ya todos los hermanos, pues hermano, por su culpa ya se casó mi hija. No me dijo nada. No. Todo sea en orden. ¿Sí o no? ¿Amén? A ver, jóvenes, digan amén, porque si no, ya tengo miedo, que se vayan a rebelar. No. Digan amén claramente. Ay, cómo somos los padres, ¿verdad? Es que, bueno, los amamos tanto que a veces nos volvemos sobreprotectores. Pero bueno, el tema aquí es bien claro, ¿no? Los que no tienen don de continencia, a los solteros, la Biblia menciona claramente, dice, cásense. Pero también dice, honren a su padre y a su madre. Así que tienen que pedirle sabiduría a su madre y a su padre y pedir su guía a su padre y a su madre. Amén. Bueno, y a los casados, que no se nieguen unos a otros, sino para estar más cerca del Señor por un tiempo limitado. Esto va a evitar, dice la palabra, esto va a evitar que el diablo tome ventaja de nuestra falta de dominio propio, de nuestra incontinencia. No va a tomar ventaja. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el consejo de Dios. Dios quiere que los casados puedan disfrutar de los beneficios de la intimidad sexual que brinda la unión física, unión emocional y unión espiritual en la pareja creyente.
en este contexto y solo en este contexto, el matrimonio y el sexo están honrando la santa y perfecta y hermosa y buena voluntad ¿de quién? De Dios. Esa es la manera, la única manera. Los que tienen sexo fuera del matrimonio pecan. Y el pecado trae, dijimos en este segundo punto, más pecado. Y eso es yugo de esclavitud al pecado. Para los que vienen teniendo sexo premarital, o sea, antes del matrimonio, ellos tienen un historial de desobediencia sexual. Miren, piensen jóvenes, yo les quiero hacer razonar de esto. Es algo que Dios puso en mi corazón. No, esto no son cosas que así se me ocurren, ¿verdad? Yo no soy poeta, ¿verdad? O sea, nomás yo leo la Biblia, estoy estudiando, estoy orando y el Señor va poniendo cosas. Y yo los voy escribiendo, ¿verdad? Cuando uno tiene sexo antes del matrimonio, ¿qué pasa? Tiene un historial de ¿qué? Desobediencia sexual. Y será muy probable, por no decir casi seguro, que esa desobediencia sexual continúe ya casados. Porque es su costumbre. ¿Sí lo entiende? Esa desobediencia sexual puede traducirse cuando está casado en adulterio, adicción a la pornografía, negarse a las relaciones sexuales con su esposo o su esposa por razones pues, puramente egoístas, ¿verdad? Ay, no, pues, quiero ver la telenovela, cállate. Cosas así, ¿no? El pecado llama al pecado. Si tú como novio o novia buscas sexo antes del matrimonio, es porque tienes poca estima del consejo de Dios y estimas poco a tu pareja también. Y esa actitud, créanmelo, va a seguir en el matrimonio. No, cuando se case va a convertirse en un superpríncipe. No, hombre, si de novio andaba así, imagínense cuando se casen, ¿verdad? Olvídenlo. Se los digo porque me conozco primeramente yo, pero también, pues así son, ¿verdad? Y la tercera y última razón para los que no se nos haga fácil el pecado sexual y ningún otro tipo de pecado, está relacionado al segundo punto y es consecuencia final de este segundo punto que vimos recién. Punto 3, el pecado siempre, subrayo siempre, lleva a la muerte. ¿A dónde lleva? A la muerte. Santiago capítulo 1 versículo 15 en la Reina Valera dice así la palabra de Dios. Escuche bien. Entonces la concupiscencia, ¿concupiscencia qué es? Poner el corazón sobre algo, desear algo apasionadamente, codiciar, anhelar, ansiar. Y eso yo lo relaciono con la pornografía porque uno dice, ay no, yo para no adulterar veo pornografía para no adulterar. Pero eso te incentiva la concupiscencia, el desear apasionadamente ese algo que estás viendo en la pornografía. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado, ahí está, lleva al pecado, esos deseos sobre algo, carnales. Da lugar al pecado y el pecado siendo consumado, porque uno en sus propias fuerzas se puede resistir un momento, ¿verdad? Ahí vieron, ¿se acuerdan cuando estábamos en la tradicional? No, y se ponían... Yo como los monjes, un nopal aquí, yo no voy a decir, no, yo me acuerdo, fuimos a Talpa, a ver la hermana Rebe y el hermano Inocencio se van a acordar, ¿se acuerdan cuando nos íbamos a Talpa? Yo me quedaba en la casa de un hermano que al lado había un bar, y venían las 7 monitas y las bajaban en los helicópteros, y ya los vemos así, nosotros ahí predicándoles en la calle, en el parque, y bla, 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 y ya vamos a dormir. Y ahí estaban todos los que llegaron, todos con las rodillas todas descarapeladas, todas ensangrentadas, con los nopales pegados aquí y llorando ahí a los monos y a todos. Bueno, llegaron de esa manera. Llegaron y ¿qué pasó? Ahí estaban en el bar hasta altas horas de la noche. Con mujeres que no eran sus esposas. ¿Sí lo entiende? Entonces... el pecado siempre va a consumar y usted puede resistirlo por un momento, pero después se va a consumar.
y va a ¿qué? Dar a luz a la muerte, dice. El Señor nunca se queda corto en palabras. En la traducción viviente dice, versículo 14, miren cómo dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Es clara la palabra? ¿Verdad que sí? Es clara. Cuando pecamos tanto sexualmente o cualquier otro tipo de pecados, algo va muriendo en nosotros, muere en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad que sí? Ese es el Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Acuérdense, nos vivificó y nos va empezando a cambiar el carácter, la forma de tomar decisiones en nuestra vida, etcétera. Pero ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19? Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu, significa que está en nosotros. El pecado terminará, ¿qué cosa? Matando el fruto del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Eso significa. El pecado sexual causará que muera el amor de Dios en mi vida. Que muera el amor por mi marido, por mi mujer. Que se extinga, que se muera. Eso causa el pecado. Mi gozo va a morir, mi paz va a morir, mi paciencia, mi fidelidad, mi control y dominio propio, todo se irá muriendo, porque todos esos es el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Por último, Gálatas 6, versículo 7 y 8. Reina Valera actualizada lo voy a leer, síganme en su versión. Gálatas 6, 7 dice, ¿qué dice? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Muerte significa. La corrupción es el envejecimiento y la degradación de algo. Entonces, el que siembra para su carne, como pecados sexuales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a cosechar corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar ¿qué? Vida eterna. ¿De quién va a cosechar? Del Espíritu, porque usted se aferró a la guía del Espíritu, se aferró al fuego del Espíritu. Le interesó. ¿Qué opina el Espíritu en su vida? No te engañes a ti mismo en que el pecado no tiene consecuencias. Esa es la peor mentira del diablo. Sí tiene, y termina dominándote, apoderándose de tu vida, haciéndote su esclavo. Si persistes, termina inevitablemente en la muerte. Para los que batallamos con algún pecado oculto, y ahora están, pues el más oculto que siempre son los sexuales, o cualquier otro, Le digo una cosa antes de cerrar el mensaje: no están solos. Todos somos pecadores. Yo no estoy exento de eso porque estoy predicando en este púlpito, no. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Acércate a Cristo con un corazón humillado y arrepentido como David. Y Él, Cristo, Dios, será fiel y justo en perdonarte y decirte: no te condeno, pero ahora vete y no peques más. Pero si no lo haces, en la siguiente vida me vas a ver no como padre, sino como juez. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pararnos de pie, vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las almas que aquí se encuentra, Señor. Yo te doy gracias porque han escuchado tu palabra en humildad. Han escuchado y fueron confrontados, Señor, con tu verdad, con tu amor.
Señor, ayúdanos a que esta palabra tuya no caiga en saco roto, sino que la podamos atesorar como cosa más preciosa, como el tesoro más precioso de nuestras vidas. Porque lo peor sería tomarlo como algo que no nos hace y no nos influencia y no va a pasar nada. Pero tu palabra dice que horrenda cosa es caer ante un Dios vivo. Y tú eres vida. Señor, vivifícanos en tu Santo Espíritu. Fortalécenos en Él, mi Dios, para luchar con nuestras concupiscencias, con nuestras pasiones y anhelos, por todas las cosas terrenales y carnales de esta vida. Señor, tú has puesto el sexo para que se disfrute en el matrimonio. Una relación de un hombre y una mujer, apasionados por ti, mi Dios, primeramente, y apasionados entre ellos. Para que esa unión sea totalmente, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y tú quieres que esa unión sea física, corporal, emocional y espiritual. Señor, te pedimos también para todos los que todavía no están casados, para los que ahora están solos, mi Dios, para que tú obres en cada una de esas almas, de esas vidas, y los guíes a buen puerto, para que no se unan en yugo desigual, sino que estén y anden por tus caminos con temor a ti, a tu palabra, a tu consejo, mi Dios, y puedan vivir disfrutando de todas las bendiciones que tú preparaste para los tuyos desde antes de la fundación del tiempo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo en tu santo nombre y esperamos por tus bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece.